La enseñanza de hoy, para los que anotan, es ¿cuán sólido es este fundamento? Es la pregunta y es el tema de hoy. ¿Cuán sólido es este fundamento? No sé si recuerdan, la semana pasada vimos que nuestra vida se podía comparar con una estructura, ¿no? Una edificación cuyas bases o fundamentos bien podrían estar sobre algo inestable o algo sólido. Según la parábola en Lucas, vimos que la parábola del que edifica su casa sobre la roca y otro que edifica su casa sobre la arena, vimos la diferencia abismal que hay una de otra, ¿no? Entonces, el cimiento, la base de esa edificación, vimos que era lo más fundamental. Porque una persona puede estar viviendo toda su vida en un fundamento inestable, donde llega el momento de la prueba, llega el momento difícil y esa estructura se viene abajo, así como las Torres Gemelas, ¿vieron cómo se fueron yendo para abajo en ese 11 de septiembre? Así una vida puede desboronarse si no tiene un buen fundamento. El Señor me ayude a poder compartir esto, porque la verdad que es muy necesario poder ver la diferencia entre un fundamento inestable, que no vale la pena construir, sobre un fundamento sólido que sí vale la pena construir. Y lo que quiero que hoy veamos es que, por un lado, nuestra cultura, la sociedad que usted ve allá afuera, nuestra cultura se apoya, se fundamenta en corrientes de pensamientos, corrientes filosóficas. La gente que usted ve en la calle, aunque no le habla a usted de filosofía, pero por dentro está totalmente contaminada por el pensamiento de este mundo. Vimos la semana pasada que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Eso incluye su filosofía, las corrientes de pensamiento, el modo de actuar de la gente. Entonces, por un lado vemos que nuestra cultura se apoya en esas corrientes de pensamiento, y si usted hace un repaso así muy rápido, yo no soy experto en historia, Mauro sabe mucho de historia, él nos puede ilustrar muchísimo mejor, yo no soy muy bueno en eso, pero traté de hacer un repaso así un panorama muy rápido de lo que es en la historia universal. Usted va a observar con el paso del tiempo cómo ha ido cambiando la filosofía de la gente, la filosofía de pensamiento, las corrientes de pensamiento, cómo ha ido siendo tan inestable que de una época había una corriente de pensamiento, terminó esa época, pasaron a otra corriente de pensamiento y así fluctuando en pensamiento y filosofías y corrientes. Ahora, no sé si usted ha escuchado hablar, aunque sea escuchado por ahí, de la Edad Media, no sé si le suena. La Edad Media, que era más o menos alrededor del siglo V al siglo XV, entre esos siglos, dice que el pensamiento en la Edad Media giraba en torno a la religión o a la teología. Supuestamente Dios estaba como centro, en ese tiempo, Dios estaba como el centro de todo el pensamiento. Pero cuando se habla de la religión, se enfocaba directamente a la Iglesia Católica. Lo que pasaba es que la Iglesia Católica estaba unida a la monarquía, a los reyes, y ellos, teniendo todo el poder absoluto, ellos decían: si tú no haces lo que nosotros te decimos, te matamos, eres un hereje. Y se volvió una época muy, muy, muy oscura, donde la Iglesia Católica era la que tenía todo el dominio junto con los reyes. Entonces, la gente empezó a preguntarse: ¿Dios se trata de esto entonces? ¿Dios se trata de estos corruptos? Porque había mucha corrupción en ese tiempo, en la Edad Media, mucha corrupción. Entonces, ¿Dios se trata de esto? No. Dijeron: esto no es Dios, esto no lo quiero. Resulta que por el rechazo de ese pensamiento, por ver toda esa corrupción, termina esa época y entramos a una etapa que se llama el modernismo, donde el hombre dijo: Dios no, la verdad no está en Dios, la verdad está en el hombre. El hombre es la respuesta, el hombre es la solución.
donde empezaron a haber descubrimientos científicos y dijeron, ¿se dan cuenta? La ciencia es nuestra verdad. La ciencia explica todo. Hubo lo que es el racionalismo. El hombre con su razonamiento creyó tener la clave de todo. No hace falta Dios, no hace falta la Biblia, solamente el hombre tiene que razonar y va a encontrar la verdad. Resulta que en esa época aparece la invención de la bomba atómica. Aparece la Primera Guerra Mundial, donde antes pensaron el hombre es un ser racional capaz de controlar sus impulsos. La Primera Guerra Mundial, una matanza increíble, lo que menos se pensaba el hombre lo hizo. Maldad, destrucción, anarquía, donde dijeron, ¿que acaso no era el hombre racional? ¿Que no es el hombre un ser pensante? Parecen animales, miren cómo se matan. Totalmente irracional el hombre. Viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, viene la bomba de Hiroshima, en esa época del modernismo. Entonces dijeron, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está la verdad? No está en Dios y en el hombre. El hombre que una vez está bien y otra vez está mal. El hombre que se matan entre ellos. Su racionalismo, parecen que están locos en vez de estar racionales. Resulta que esa época que se pensó que la verdad estaba en el hombre, se dieron cuenta de que no era así. Entonces, ¿qué hicieron? Se entró en otra época que vendría a ser ya el posmodernismo. En esa transición, el hombre se hacía preguntas, entonces, ¿dónde está la verdad? Todo se llevó a un ámbito muy sensorial, viene de la época del romanticismo, ¿no? Donde era todo en base a emociones, a sentimientos. Y una vez llegado al posmodernismo, el hombre saca por conclusión de que si la verdad no está en la Biblia, en Dios, en la religión, si la verdad no está en el razonamiento, está en el hombre, porque parece ser un ser irracional, entonces, ¿y si mejor no nos preguntamos eso de la verdad? ¿Para qué no? Ya hemos visto que la verdad no la encontramos, entonces, ya sé, no hay verdad. No hay verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien se la inventa a su gusto. Llegaron a ese punto. No hay verdad absoluta. ¿Qué dijeron? Dijeron, cada persona construye su propio mundo. Cada quien construye su realidad según lo que quiera. ¿Y quién le va a decir que está equivocado? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay verdad absoluta. Y si no hay verdad absoluta, pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? Eso es el pensamiento en que estamos viviendo ahora. Ahora, esta época es el posmodernismo, lo que estamos viviendo, y esa filosofía se le llama el relativismo, que vendría a ser, todo es relativo, o sea, hoy puede ser, mañana no sé. Hoy esto puede ser una verdad, mañana puede no ser la verdad, puede cambiar. Todo depende de lo que la persona crea. No sé si ha escuchado la frase que dice, no hay verdad, no hay mentira, todo depende del color de cristal con el que se mira. Bonito suena, ¿no? Hasta poético. Pero esa filosofía está ahora. Cada quien interpreta lo que quiere como quiere. Cada quien saca su conclusión como quiere. Por tanto, si esa fluctuación que estamos hablando, miren, la época de la Edad Media, Dios es el centro, no, nos equivocamos, no tiene la verdad Dios. Después cambian de época, el hombre es el centro, el hombre tiene la verdad, no, nos equivocamos, no, el hombre no tiene la verdad, porque el hombre se mata, miren la Primera y Segunda Guerra Mundial, miren las bombas atómicas, ya sé, la verdad, no hay verdad.
Mire de inestable, mire de cambiante la filosofía de pensamiento. ¿Será ese relativismo algo sólido para fundamentar nuestra vida? Si hoy piensan una cosa y mañana otra, ¿será algo firme? Para un ejemplo, el sábado, hace 3-4 sábados más o menos, salimos de evangelismo con los chicos, fuimos a la plaza 9 de julio, y estamos acercándonos a la gente, nos acercamos con un folletito, ¿no? Y le hablamos, usted conoce a Dios y usted tiene que conocer al Señor, tiene que rendir su vida a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados, y le hablamos a la gente. Y una de esas nos acercamos a un joven que estaba sentado solo en una banca, y dijimos, bueno, acerquémonos a este muchacho, nos acercamos, mira, queremos hablarte de Dios. Y nos dice, yo no creo en Dios, nos dice. Claro, estaba ahí Juan Pablo, y claro, Juan Pablo se quedó de piedra porque no pensó que alguien le diría, no creo en Dios. Pero Juan Pablo le dice, pero ¿no ves los cielos, las estrellas? Eso tuvo que haber salido de algo. No precisamente, dice él. Yo creo que es la física, dice. La física lo explica todo. Ah, mira. Che, pero no, ¿vos crees que has pecado? No, dice. ¿Yo pecado? No. ¿Pero cómo? ¿No has mentido? ¿No has hecho algo que está mal? No. Yo trato de ser buena gente, trato de hacer lo que puedo. Y así investigando, el modo de pensar de este muchacho a mí me desubicó totalmente. Porque llegó un momento a decir él, pero eso que decís vos, que es pecado, para mí no lo es. Digo, sí, le dije, mira, si vos te casás con una mujer y si ella te es infiel, por ejemplo, ¿crees que eso te va a gustar? Y no sé, por ahí se cansó de mí, ¿no? ¿Y vos crees que eso de la infidelidad no tiene ningún sentido para ti? No, pero es que bueno, si yo me caso con alguien, mirá, no sé, yo, mientras seamos felices, y si algo cambia, bueno, ni modo, ¿no? O sea, como si nada, si algo pasa, pues se divorcia uno y ya está. Me pregunta él a mí, ¿vos estás casado? Me dice, sí, estoy casado. ¿Y vos vas a estar toda tu vida con tu esposa? Sí, yo la amo, yo estoy casado para estar toda mi vida con ella. ¡Qué aburrido! Así dijo. ¿Sabe qué? Una locura. Me dice, pero es que no hay verdad, eso de verdad absoluta, me dice este muchacho. Eso no hay. ¿Cómo que no hay? Le dije. ¿Cómo? Me dice, no hay parámetros, dice, para juzgar lo bueno y lo malo. Así. Me dice, para vos lo que es malo, para mí no puede ser, no, por ahí capaz que no es malo. Me dice. Digo, o sea, le dije, con tu pensamiento te pueden matar a tu hija y tú no le vas a poder exigir nada a esa otra persona, no vas a poder demandar, no vas a poder hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque según vos, esa persona está en su derecho de matar, porque para esa persona matar es bueno. Y no hay que decirle nada porque es su verdad. No. Y bueno, pero es que estamos siendo un poco extremistas. No, es que vos estás diciendo eso, le dije. Vos me estás diciendo eso. Y bueno, ¿hasta qué punto llegó? Llegó a decir que hoy podía estar en esa postura, pero mañana, quién sabe, por ahí cambio de opinión. Le dije, vos estás parado en una arena movediza, le dije, no sabés ni dónde estás parado. No sabés qué es verdad, no sabés. Hoy me decís que estás ahí y por ahí mañana cambiás, o sea, no sabés ni lo que decís, le dije. Pero es su verdad. Miren, ese es un ejemplo. Después estábamos con Juanpa ahí, con Cristian también, nos pasamos a otro hombre y este era un budista. Y me criticaba porque yo quería evangelizarle a otro que estaba ahí al lado. Era un católico más escéptico que otra cosa, como que no sabía qué es lo que creía. Yo le predicaba a este católico y el de al lado budista me decía, ¿y qué? ¿Lo estás llenando la cabeza ese hombre? Que no sé qué, ya déjalo en paz, no sé qué. Un ateo o relativista, no sé qué llamarlo, un budista y un católico escéptico o que no sabe qué es lo que cree, pero así está la filosofía de pensamiento. Usted sale afuera, ¿quién le va a poder decir a alguien si quiere ponerse un pantalón azul con una camisa amarilla fuerte o algo que descuadre totalmente? ¿Quién le va a poder decir que no está haciendo juego? Pero esta es mi forma de vestir, ¿no?
¿Por qué? Porque como es todo irrelevante, no hay un parámetro firme, no hay una verdad absoluta, cada quien que haga lo que quiera. Si usted examina un poco más, no solamente la cultura y su filosofía, si usted investiga un poco más, por ejemplo, en la psicología, resulta que la psicología ahora se ha convertido en la religión de las sociedades. Si alguien tiene un problema de un vacío existencial, no sabe para qué existe, le dice el médico, la voy a derivar con el psicólogo. La manda el psicólogo. Me quiero matar, al psicólogo o al psiquiatra. Lo dirigen al psiquiatra, al psicólogo. La psicología o la psiquiatría se ha convertido en una religión donde la gente que se hace preguntas, que está pensando y no sabe para qué existe, le mandan al psicólogo, el psicólogo escucha, dice, bueno, tienes que buscar herramientas para vivir y no sé qué, ¿no? Entonces, uno investiga en la psicología y se pone a investigar y resulta que antes se pensaba, la psicología en sus inicios, que el hombre era como un ser irracional. Sigmund Freud, no sé si le suena el nombre, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, llegó a decir, el hombre es un ser irracional, es una bestia que solamente funciona con impulso sexual, solamente con eso funciona, decía Sigmund Freud. Por tanto, no hay que permitirle al hombre que libere sus impulsos, porque si no se mata. Hay que reprimirlo, decía Sigmund Freud. Con el tiempo, algunos otros psicólogos dijeron, ¿por qué tenemos que hacerle caso a Sigmund Freud? No, al hombre no hay que reprimirlo, al hombre hay que liberarlo. ¡Yupi! ¡Libres! De ahí viene el pensamiento hippie. Usted sabe que de ahí sale lo que es el movimiento hippie. Como el hombre estaba reprimido y estaba como, ay, ¿no? Entonces dijeron los psicólogos, pobre hombre, hay que liberarlo al pobre. Le dijeron, sé libre, lanza tus impulsos, sé libre tú. ¿No? Hicieron de todo, orgía, perversiones, un sinnúmero de atrocidades. Ese pensamiento psicológico, o sea, la psicología, un lado estaba así, ahora asá, y cada pensador o cada hombre que ha aportado en la psicología ha variado uno de otro. Uno ha dicho una cosa, otro ha dicho no, esto no es así, y así ha ido cambiando la psicología. ¿Podrá ser la psicología un fundamento sólido si está así de fluctuante? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Podrá ser un fundamento firme? Incluso, ¿sabe qué? La ciencia, tanto que dicen la ciencia y los descubrimientos científicos, ahí está la solución. Mentira. La ciencia creía, en su momento, en su tiempo, creyó que el universo era algo eterno, que no se creó, que siempre estuvo ahí. El universo siempre estuvo ahí, decía la ciencia. Con el tiempo se dieron cuenta que no era así. Nos equivocamos. Big Bang, ahí está. Ya tenemos la teoría, ya tenemos la solución. El Big Bang. El universo sí empezó en un momento. Empezó en algún momento, no sabemos cuándo, pero empezó. Muchos millones de años, pero empezó. ¿Y cómo fue que se produjo ese Big Bang? Bueno, un puntito así en la nada, y todo, ¿no? Todo lo que vemos ahí, la naturaleza, de ese puntito en la nada. O sea, la ciencia va haciendo descubrimientos, se da cuenta que estaba equivocada hace un tiempo y ahora dice, no, ahora ya sabemos cuál es la respuesta. Yo fui partícipe de un curso que se llama Curso de Reanimación Cardiopulmonar, y me acuerdo que en ese curso el profesor estaba hablando un poco de la reanimación cardiopulmonar. La reanimación es cuando una persona está en la calle y cae desplomada y la gente se acerca y dice, ¿qué hacemos? Y uno dice, reanimación. Entonces empiezan a hacerle masaje cardíaco, ¿se acuerdan, no? En la televisión usted veía que le hacía masaje. Después masaje y después respiración boca a boca. Le respiran boca a boca. Después masaje, después respiración. Y así van alternando, ¿no? Pues en ese curso, el profesor dijo, con los
años de investigación se ha llegado a la conclusión de que la reanimación cardiopulmonar funciona en un gran elevado porcentaje cuando solo se hace masaje. Y uno dice, ¿y la respiración boca a boca? No. Pero siempre lo explicaron así, ¿no? Siempre nos dijeron que teníamos que dar respiración boca a boca. No, porque se descubrió que cuando se iba a la persona a darle respiración, ese corazón, si estaba parado, no bombea sangre. Y mientras que tú vas a darle respiración, ese corazón está ahí duro, quieto, no palpita. Entonces, si vas a darle reanimación a una persona, no le des respiración boca a boca, sino masaje. ¿Cuántas personas, desde que hay la reanimación cardiopulmonar, cuántas personas se le ha hecho ese método y no sabían esto? Y se iban a darle respiración sin saber de que el corazón seguía quieto y sin bombear sangre. Y dice que eso influía después en la respuesta del paciente. Entonces yo dije, cuando decía esto el profesor decía, ¡qué locura! O sea, han pasado años y años y ahora han dicho, no, solamente masaje. Entonces la ciencia no tiene la verdad, se equivoca. No es un fundamento sólido donde poner uno toda su esperanza. No tiene la verdad absoluta. Va cambiando, van haciendo descubrimientos y van cambiando. ¿Sabe qué? Lo peor de todo esto es que vemos la cultura, vemos la psicología, vemos la ciencia, cómo fluctúa, pero aquellos a quienes se le entregó la verdad, la Biblia, o sea, los cristianos, resulta que Satanás se encargó de hacer algo muy parecido a lo que hace el mundo. ¿Estos creen que tienen la verdad? Pues vamos a meterle filosofías y corrientes para que esa verdad quede oculta. Le hago un acertijo. ¿Cómo hace usted para esconder un árbol? Lo meto debajo de mi cama. ¿Cómo hace para esconder un árbol? ¿Sabe cómo? Póngale un bosque alrededor. ¿No? Su arbolito, póngale otros árboles alrededor y va a ver cómo va a estar bien escondidito en ese bosque. La palabra, la Biblia es la verdad, y Satanás se encargó de ponerle otras supuestas verdades alrededor, para que esa verdad quede escondida ahí. ¿Usted ha escuchado hablar del gnosticismo? La iglesia primitiva se enfrentó con un movimiento filosófico llamado gnosticismo. No voy a explicarlo todo porque es muy largo explicar, pero ese gnosticismo, que era una mezcla en pocas palabras, dicen de que somos dioses, algo así. Dicen que nosotros somos chispas de Dios. Qué bonito suena, ¿no? Somos chispas de Dios, dice. Somos emanaciones de Dios, dice ese movimiento, esa corriente. Se metió eso y se quiso infiltrar, y se llegó a infiltrar en muchas iglesias primitivas. El apóstol Pablo, si usted lee las cartas de Pablo, muchas veces tiene que estar exhortando a los cristianos y decirle, ustedes reciben a esos pseudoapóstoles, a esos grandes, entre comillas, apóstoles, y a mí no me reciben. Le hacen caso a esos y a mí no. Pablo tenía que estar exhortando a cada rato, porque la gente de la iglesia prestaba atención a otras enseñanzas. Luego aparece un hombre llamado Ocmandino. ¿Alguien le suena por ahí? Ocmandino es un nombre que trajo la siguiente filosofía. Usted tiene que tener una actitud mental positiva. No fue más. Trajo el concepto de la actitud mental positiva. En Sudamérica, ese concepto se metió en las iglesias porque dijeron, Ocmandino es cristiano. Y si él es un psicólogo cristiano, nos va a servir este pensamiento, esta idea. Hay que tener una actitud mental positiva. O sea que ya no hay que orar. Usted tiene una actitud mental positiva y todo funciona. Ya no tiene que buscar a Dios. Usted tiene una actitud mental positiva y todo le va a ir bien. Resulta que este hombre fue uno de los pioneros.
Y hay un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, que es escrito por Og Mandino. ¿Sabe que ese libro ha sido bestseller? O sea, se ha vendido muchísimas copias de ese libro. Pero ¿sabe qué dice ese libro? Ese libro dice, el vendedor más grande del mundo fue Pablo, el apóstol Pablo. Uno dice, ¿por qué digo que es cristiano? Pero ¿sabe qué dicen? El vendedor más grande del mundo fue Pablo porque Pablo tenía una estrategia para que reciban el evangelio en todos lados. Por tanto, él es el vendedor más grande del mundo. Llegó a decir eso en su libro y ese libro se vendió como pan caliente, se vendió ese libro. Todo el mundo lo compraba. ¿A quién le estamos creyendo? ¿De dónde estamos aprendiendo? Luego, ya hablamos un poquito de la psicología, pero la psicología en la iglesia, un hombre llamado Robert Schuller, este hombre es el pastor principal de la iglesia Catedral de Cristal en Estados Unidos. En su tiempo fue el pastor de Dante Gebel, conocido pastor acá argentino. Robert Schuller es un hombre que afirmó en un libro tajantemente y dijo, la Biblia no es un libro teocéntrico. O sea, la Biblia no es un libro que se basa en Dios y cuyo centro es Dios. No, la Biblia es un libro homocéntrico, o sea, un libro que habla del hombre. Y el hombre es el centro de la Biblia. Dijo eso Robert Schuller, pastor de esa iglesia. Ese pensamiento se fue metiendo en las iglesias, donde dijeron, pensábamos que era Dios, pero es el hombre, todo apunta a nosotros. Apunta a nosotros. Usted ha escuchado hablar de la corriente apostólica, la nueva corriente apostólica que suena, donde aparecen supuestos apóstoles, supuestos profetas, y ellos dicen una cosa y la gente le tiene que hacer caso a todo lo que él diga porque él es el apóstol. Entonces ya no importa tanto si la Biblia dice algo o no, pero si lo dice el apóstol ya está. Aunque no concuerde con la Biblia, pero es apóstol, hay que hacerle caso al apóstol, al supuesto profeta. No estoy diciendo que todas las iglesias o las iglesias evangélicas están en eso. No, hay iglesias que están firmes en la palabra. Yo estoy seguro que acá en Salta hay iglesias que mantienen la sana doctrina, que guardan la sana doctrina. Hay, pero un gran porcentaje de iglesias han sido contaminadas con estos pensamientos. Y tal fue el daño, del enemigo, que actualmente hay cristianos, entre comillas, que han adoptado una especie de filosofía relativista de la Biblia y del cristianismo. Uno le dice, hermano, pero eso es pecado. No seas fariseo. Pero la Biblia dice que eso es pecado. ¡Ay, todo la Biblia! No puede ser todo la Biblia. ¿Y dónde vamos a sacar? De Sigmund Freud. De la psicología que es así. De la cultura que es así. Un vaivén. Hay un movimiento que se llama la Iglesia Emergente en los Estados Unidos. Este movimiento dice que los evangélicos nos hemos equivocado. Así dice este movimiento. Nos hemos equivocado al querer adueñarnos de la verdad. Dice este movimiento, el evangélico no tiene la verdad. Tenemos que ser más tolerantes con otras culturas y otras religiones y tenemos que abrazar toda filosofía y toda religión porque cada cultura y cada religión tiene algo de la verdad. Los musulmanes no creen en Jesucristo, no lo toman a Jesús como Dios y como Hijo de Dios. Bueno, pero creen en Alá, y Alá es eso, lo mismo que Dios. Es lo mismo. Hay que abrazar a todos, mormones, católicos, testigos de Jehová, a todos. Eso dice este movimiento emergente. Por eso, ¿sabe qué? No es extraño decirle a alguien, eso no dice la Biblia. No es extraño decirle eso a alguien y que la otra persona te diga, está siendo muy radical, está siendo muy fundamentalista. Muchos se están basando en experiencias personales, sensoriales, emocionales,
para decir, no, yo lo viví, lo sentí así, por tanto eso es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido. Y uno dice, pero a ver, lo que vos me estás diciendo ahí no, como que no encaja mucho en la palabra, pero es algo que yo lo sentí. No se trata de lo que uno sintió. ¿Sabe? Es una pena porque gente se está queriendo basar en supuestas revelaciones, imaginaciones, y han dejado de lado la palabra y en su lugar han puesto un fundamento tan inestable como este mundo. Por eso es necesario que usted y yo sepamos dónde estamos edificando. ¿Cuán sólido es ese fundamento del mundo? ¿Cuán sólido es la palabra? ¿Será que las palabras son verdades que han ido cambiando a través del tiempo? Dicen, la Biblia es un libro anticuado. Es que se quedó en esa época ahí prehistórica, antigua, arcaica. ¿Será que es así? ¿Será que la Biblia es un libro de analogías y ilustraciones bonitas nada más para tomar o para ayudar a ser personas mejores? ¿O es la verdad absoluta? Podemos decir con firmeza que la Biblia es la única verdad. Espero que sea así, hermano, porque si tú me dices de que la Biblia para ti no es lo único, la única verdad, yo dudaría que eres cristiano. Si tú te basas en Paulo Coelho, Gabriel García Márquez, que no sé cuántos más por ahí, te pones a leer literatura de hombres muertos, espiritualmente hablando, que no conocen a Dios. Si tú basas tu vida en esas filosofías y dices, es que esos hombres saben mucho de la vida y yo puedo aprender mucho de ellos, y no lees tu Biblia, ¿será lógico? Podemos decir con firmeza que la Biblia es la única verdad, que es infalible, que no se equivoca, que es suficiente para nuestra vida cotidiana. Pueden quemar todos los libros del mundo, pero si tú tienes una Biblia, es suficiente. Es suficiente. No necesitas más. Quiero que me ayuden a buscar 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, toda la Escritura, la Escritura se refiere a la Biblia, a la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no se la inventó un positivista por ahí. La Biblia no se la inventó, la creó un loco suelto por ahí. La Biblia proviene de Dios. Fue inspirada. Inspirada significa de que Él exhaló, y eso que Él exhaló hizo que los que recibieron esa exhalación, esa inspiración, los que recibieron vayan y escribieran de parte de Dios. Lo que quedó plasmado en nuestra Biblia se creó en Dios. Fue inspirado por Dios. Por tanto, si la Biblia fue originada en Dios, ¿Dios es eterno? Sí, su palabra nunca cambia. ¿Dios es perfecto? Sí, su palabra es perfecta. La Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libros. ¿Por qué libros? Porque la Biblia es una colección de libros.
Así como que usted tiene una biblioteca, tiene un montón de libros ahí, la Biblia es una colección de libros. En total, ¿alguien sabe cuántos libros son? En total, 66 libros. ¿Sabe? De esos 66 libros, el primero, que es Génesis, el último, que es Apocalipsis, en esos 66 libros, esos fueron escritos en un periodo de más de 1600 años. En 1600 años se escribió toda esa colección de libros y fue escrita a lo largo de 60 generaciones y escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales. ¿Usted sabía que uno de los autores fue Pedro? Pedro era un pescador. Otro que escribió fue Josué, que era se podría decir que era un general militar. Otro que escribió fue Daniel. Estuvo como un primer ministro en ese tiempo. Salomón, un rey. Pablo, un rabino. David era un pastor de ovejas. Después vino a ser rey. Los escritores, algunos no tuvieron que ver nunca nada en común, ni se conocieron. Algunos escribieron de una época a otra distante. Diferentes contextos históricos. Fue escrita en 3 idiomas, fue escrita la Biblia: griego, hebreo y arameo. Escrita en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto. Pablo escribió dentro de la prisión. Lucas, el médico, iba viajando acompañando a Pablo y escribía en diferentes lugares, diferentes épocas. Pero la pregunta es, toda esa colección, ¿qué tiene de divino? ¿Cómo uno puede saber de que esos 66 libros verdaderamente es la palabra de Dios? Esos autores, aunque nunca algunos tuvieron contacto, aunque nunca incluso pudieron hablar uno con otro, no se conocieron, escribieron en diferentes épocas, y en 1600 años hubo un mensaje que coincide con cada uno de los libros. ¿Sabe cuál es ese mensaje? Dios se reveló al hombre. Su máxima manifestación, Jesucristo. Desde el Génesis Dios había dicho: la mujer, su descendencia, su simiente, pisará la cabeza de la serpiente. Y la serpiente le herirá en el calcañar, profetizando la venida de un Salvador. En el Génesis se cerró el huerto del Edén, lo expulsaron a Adán y Eva y se cerró. En el Apocalipsis el Edén se vuelve a abrir. Los santos vuelven a Dios. Del Génesis al Apocalipsis se mantiene un mensaje. No hay distorsión, no hay manipulación. Un libro que quisieron destruir. El Imperio Romano perseguía y quería quemar esos libros. Hombres han dado su vida por querer imprimir. Las primeras veces que se imprimieron esas palabras fueron bajo persecución. Hombres quisieron traducir la Biblia para otros idiomas, sufrieron persecución, quisieron quemarla, pero ¿saben? No pudieron destruir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Inestable como esta cultura, fluctuante como la psicología, cambiante como el pensamiento de este mundo, no. Sólida, firme, un fundamento sólido. Ningún otro libro ha sido atacado más implacablemente que la Biblia. Ningún otro libro. No sé si usted recuerda, hay un filósofo, no sé cómo se pronuncia, Voltaire, ¿puede ser? Voltaire, algo así. Filósofo francés. Este hombre dijo: cuando yo muera, 100 años después el cristianismo se va a destruir, va a desaparecer. Contundente, ¿no?
Habrá dicho la gente, si lo dijo Voltaire, ¿por qué va a pasar así, no? Él dijo, 100 años después el cristianismo va a desaparecer. ¿Sabe qué pasó? 50 años después de su muerte, en su misma casa, con su misma imprenta, imprimieron Biblias. 50 años después de su muerte. La Sociedad Bíblica de Génova, la Sociedad Bíblica de Génova imprimió con su misma imprenta de Voltaire y en su misma casa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Pensó burlarse ese hombre de Dios? No. Ahora todos los han olvidado. La gente ha olvidado a Voltaire, pero la Biblia permanece. En la introducción del libro La Biblia y sus secretos, escrita por el autor Juan Arias, un autor de varios libros, este hombre no considera a Jesucristo como Hijo de Dios. Pero este hombre, tomando la Biblia, dijo lo siguiente: la Biblia es el único libro declarado patrimonio de la humanidad. Es sin duda el libro más vendido en el mundo y el más traducido. Se ha publicado en 1850 lenguas y dialectos y se lo puede encontrar en la mesilla de noche de los hoteles más importantes del mundo. Él pregunta, ¿será que también es el libro más leído? Buena pregunta, ¿no? Él dice, es más que un libro. Es un monumento literario religioso con una tradición histórica nunca superada por ninguna otra publicación a escala mundial. Eso dice este hombre por la Biblia. Sigue diciendo, he leído miles de estudios sobre la Biblia, pero ningún especialista ha sabido aún descifrar por qué ese puñado de textos de autores desconocidos, escritos en lenguas y épocas tan distantes a la nuestra, han acabado imponiéndose y han conseguido inspirar con tanta fuerza la vida, la cultura, el arte, la ética y hasta la ciencia y la psicología en los últimos 3.000 años de historia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, la Biblia. Los hallazgos arqueológicos, escuche bien, los hallazgos arqueológicos avalan la veracidad de la Biblia. Dicen, pero es que ese libro que tú tienes, esa Biblia que tú tienes, históricamente hablando, no hay pruebas arqueológicas. Sí las hay. Mentira que no hay pruebas arqueológicas. Sí hay pruebas arqueológicas. El historiador de mucho renombre llamado Sir William Ramsay dice, los datos que se encuentran en los hechos escritos por Lucas, el Evangelio de Lucas, son tan exactos que se puede considerar a este autor, o sea, Lucas, como un historiador de primera categoría. Eso lo dice un arqueólogo. Hablando de Lucas, un hombre que se dispuso a investigar los hechos de Jesucristo, y en eso que investigaba y ponía datos históricos y arqueológicos, incluso llegó él a dar lugares específicos. Cuando los arqueólogos miraron ese escrito de Lucas, dijeron, vamos a ver si existe ese lugar que escribió Lucas. Fueron y encontraron exactamente como lo había dicho Lucas. Dice ese historiador que este autor dice, debe ser colocado al lado de los más grandes historiadores. Así dice Sir William Ramsay. Otro arqueólogo llamado Nelson Gregg dice, cada dato, dice, hablando de la Biblia, cada dato, fecha, nombre, contexto histórico y cultural que la Biblia menciona en 66 libros y 31.173 versículos es exacto, y confirmado con registros de otras culturas y descubrimientos arqueológicos. La Biblia está avalada por la arqueología. Hay científicos incluso que en su momento hicieron conjeturas de muchas cosas que la Biblia ya lo decía. ¿Usted sabía que en una época muy antigua, hombres como Ptolomeo, Hiparco, Kepler, muy conocidos históricamente hablando, ellos decidieron pensar, las estrellas tienen un número, ¿no? Vamos a contarlas.
y empezaron a contar las estrellas. Las contaron y dijeron, uno dijo, bueno, hay alrededor de 1005 estrellas. Otro dijo, hay 777 estrellas. Y otro dijo, hay más de 1050, alrededor de 1050 estrellas. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en Jeremías 33:22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Como no puede ser contado el ejército del cielo. Dice que el ejército del cielo, las estrellas, no pueden ser contadas. Antes de que estos hombres quisieran ir a contar las estrellas, la Biblia decía que no se podía contar las estrellas. Busque conmigo Isaías 40:22. Isaías 40:22. Isaías 40:22 dice, Él, o sea Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. La Biblia decía de que la tierra era redonda mucho antes de que los científicos, los pensadores, se imaginaran cómo será la tierra. ¿Sabe qué decían? La tierra es cuadrada. Si te vas de viaje en barco en el mar, si llegas allá donde termina el horizonte, te vas a caer. Porque pensaban que era así, cuadrada. La Biblia decía mucho antes, la tierra era circular. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Yo le leo Job 26:7, dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Sabe qué pensaban antes? Que había un hombre gigante que tenía la tierra entre sus dos dedos y así la sostenía, dice. ¿Cómo será que la tierra se sostiene? Y pensaron en ser así. Hay un hombre grandote ahí que lo tiene sostenida la tierra. ¿Sabe qué después llegaron a decir? Una locura. Dijeron, no, la tierra en sí está encima, sostenida por dos elefantes gigantes. Y debajo de estos dos elefantes gigantes hay una tortuga gigante. Y la Biblia ya lo decía. ¿Podemos confiar en la palabra? ¿Podemos decir que la Biblia es un fundamento sólido, firme? El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sí hay una verdad absoluta, y es la Biblia, la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma va a pasar hasta que se cumpla. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Y quiero que busquemos 2 de Pedro para ir terminando, 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. La cultura, hermano, va a cambiar. El pensamiento que hoy estamos viviendo va a fluctuar siempre. La psicología, la ciencia, todo eso es un fundamento inestable. Lo que tú crees, incluso que te enseñaron de pequeño, muchas cosas están mal porque no están acorde a la Biblia. Hay que remover, dijimos en la primera enseñanza la semana pasada de esta serie, hay que remover ahora los fundamentos que están mal, hay que quitar todo aquello que hemos
puesto como fundamento que no está conforme a la palabra de Dios, y ahora hay que poner el fundamento de la palabra. Y ustedes, hermanos, y yo, hacemos bien al estar atentos. ¿Saben por qué? Porque los días son muy malos. Los días que estamos viviendo son muy malos. La gente se está desviando. Gente de iglesias se están yendo a sectas porque no fundamentaron su vida en la palabra. Familias se están destruyendo porque no fundamentaron su vida en la palabra. Fundamentaron en una religión, fundamentaron en una filosofía, en una creencia, pero no en la palabra. Si tú, hermano, hermana, no fundamentas tu Biblia, tu vida en la palabra, tu vida igual va a ser derribada. Tu familia va a ser derribada. Si vosotros permanecereis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es tiempo ahora de volver a la palabra, es tiempo de leer, escudriñar, profundizar en la palabra, en la Biblia. Oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Muchas gracias por mostrarnos la diferencia abismal que hay entre ese fundamento inestable, inconsistente, fluctuante, Señor, que es la cultura, el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo, Señor. Pensábamos, Señor, que ahí estaba fuera la solución. Pensábamos que la televisión, con todo lo que nos lanza, pensábamos que eso era la verdad. Pensábamos que lo que nos decían, incluso familiares con buenas intenciones, amigos, pensábamos que eso era la verdad. Pensábamos que la ciencia, lo que decía un tal científico, pensábamos que eso era la verdad. Pero no íbamos a tu palabra, no íbamos, Señor, a la Biblia. Nos habíamos desviado, Señor, y ahí siempre estuvo tu palabra, siempre estuvo ahí. Éramos nosotros los que nos salíamos, éramos nosotros los duros de corazón, que no íbamos a tu palabra, a buscarte ahí. Señor, perdónanos, perdona nuestra rebeldía, Señor, perdona nuestra rebeldía, por querer buscar afuera la solución, por querer buscar en nuestros amigos, Señor, en nuestros compañeros, en la televisión, en lo que nos dice el mundo. Perdónanos. Queremos volver a tu palabra. Queremos volver a tu palabra y fundamentar nuestra vida en ella. Queremos ir a tus palabras que son vida. ¿A dónde iremos? Queremos decir, como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a dónde iremos, Señor? Queremos que tu palabra sea para nosotros esa espada de doble filo que corta. Llega hasta lo profundo, Señor, hasta los tuétanos y las coyunturas. Queremos que tu palabra sea para nosotros como ese martillo que golpea la piedra, Señor, como ese fuego que quema lo que está mal, que rompe lo que está mal, el fundamento inestable, lo rompe. Pero tu palabra es el fundamento que queremos edificar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a buscarte, a meditar en tu palabra, a escudriñar tu palabra, a tomarla como algo valioso, Señor. Nos has dejado tu palabra, ni más ni menos. Tu palabra nos has dejado. No nos dejaste a incertidumbre, no nos dejaste a la deriva, nos diste tu palabra. Ahora, guíanos, Señor, guíanos y tráenos de regreso a ella, de regreso a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.